precisamente para conversar sobre las consecuencias del paro de actividades en algunas instituciones de educación superior y en las prepas de la UNAM. Saludamos en la línea telefónica al doctor Ángel Díaz Barriga, él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Díaz Barrigas, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo se encuentra? Juan, buenas noches. Feli, buenas noches. Buenas Un gusto noches. estar con ustedes. Un gusto, doctor. Pues preocupados los estudiantes, sobre todo los de las prepas que han perdido días de clases y que, bueno, están exigiendo que se acabe la violencia de todo tipo en instalaciones de la UNAM, pero pues tampoco quieren perder clases. ¿Cómo afectaría específicamente a los estudiantes de las preparatorias nacionales la posibilidad de su pase directo a la Universidad Nacional Autónoma de México después de estos días de cese de actividades? Mire, no estamos en un semestre en el que los estudiantes estén concluyendo el sexto año de bachillerato. En ese sentido, podríamos decir que en este momento en particular no afecta directamente el tema del pase reglamentado. Lo que sí afecta es el trabajo de aprendizaje, no sé si me explico. El que los estudiantes no puedan acudir a sus clases normalmente, lo que nos está obligando incluso a los docentes es a suspender nuestra relación de trabajo con ellos y de alguna manera, digamos, no seguir con la dinámica del trabajo académico, del trabajo de aprendizaje que se realiza en el aula. La preocupación es entonces que se pueda perder este ritmo que ya llevaban los estudiantes con las clases normalmente, doctor, y que es lo que se tendría que estar recuperando una vez que se entreguen las instalaciones. Lo que pasa es que, ¿cómo decir? O sea, no es un problema de ritmo solamente, es un problema que los estudiantes van desarrollando ciertos procesos de aprendizaje. El aprendizaje de todas las materias que llevan en el bachillerato, matemáticas, historia, física, biología, química, etcétera, pues son procesos de desarrollo cognitivo. El tema es que estos procesos de desarrollo cognitivo quedan de alguna manera suspendidos, en este caso ya prácticamente por 2 meses. Entonces, retomar la forma de trabajar, retomar el hilo donde la clase se quedó antes del paro, evidentemente que es una dificultad tanto para los estudiantes en su desarrollo académico como para los profesores en términos de cómo cumplir con las tareas que el programa escolar marca y al mismo tiempo entender que los estudiantes pues tuvieron una especie de retroceso o de paralización en sus estudios académicos en virtud de este paro. Doctor Díaz Barriga, ¿qué apoyos pueden recibir tanto alumnos como maestros para poder seguir avanzando en su proceso educativo, este retroceso que usted llama, pues resarcirlo de alguna manera y que el proceso cognitivo de los estudiantes a través de las materias que están cursando no se vea afectado? Mire, estamos ante una situación muy particular porque es un movimiento de un grupo de estudiantes femenino que tienen derecho a manifestarse, pero me parece que han ido un poquito más allá de sus derechos. No va a ser fácil hacer el apoyo, porque incluso yo trabajo en este caso también para la Facultad de Filosofía y Letras, en donde lo que nos han indicado es que ahí el programa es semestral, en el bachillerato es un programa anual. Ahí lo que nos han indicado es que procedamos ya a establecer las calificaciones. Entonces, evidentemente que todos los procesos de retroalimentación del trabajo del estudiante, porque el trabajo de aprendizaje del alumno no solamente implica, digamos, transmitir el conocimiento, o no solamente implica trabajar con ejercicios de aprendizaje para que ellos vayan desarrollando estos procesos cognitivos. También significa el poder comentar con ellos, reflexionar, retroalimentar su trabajo, ir mostrando qué potencialidad tiene lo que hacen, pero también irles mostrando dónde pueden ellos realizar un esfuerzo mayor o realizar un abordaje de un tema con mayor profundidad.
Doctor Díaz todo Barriga. esto se nos dificulta en este momento. Sin duda alguna una dificultad que afecta a estudiantes y también a profesores. Doctor Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche. A usted, Juania, y un saludo a Feli también. Gracias, doctor. Buenas noches.